Perfecto, entonces, se me está escuchando bien, ¿verdad? Indíquenme si quieren nada. Muy bien, doctor. Perfecto, entonces vamos a iniciar, si les parece. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes que están allá poquito después de las 5 y a todos los que se han enlazado y a los que se van a enlazar. Les damos mucho la bienvenida a este encuentro que va a versar evidentemente sobre el marco en que estamos recibiendo la iniciativa que presentará el presidente López Obrador el próximo día 5 de febrero. Y disponemos de una larga hora para... están grabando la... Sí, se está grabando. Camaradas, voy a apagar micrófonos, ya no los abran, por favor, ya los había apagado. Disculpe, doctor. No hay cuidado. Seguimos entonces. Como decía, disponemos de una larga hora para lo que les voy a presentar y luego para seguramente muchas de las inquietudes que ustedes nos van a hacer favor de comunicar en este evento, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que empezar señalando que hay que celebrar mucho que el presidente López Obrador haya abierto este debate, aunque queden los 8 meses que él dice para que termine su periodo. Y hay que celebrarlo porque evidentemente en lo que va de la administración suya, como vamos a revisar hoy, pues han quedado en el tintero los ajustes profundos al sistema de pensiones, ¿verdad? Y en ese sentido, la iniciativa que él presentará el 5 de febrero, que examinaremos pues con toda pertinencia y oportunidad, abre la posibilidad de ampliar el debate nacional sobre este tema, sacándolo incluso del nivel exclusivo de las cámaras legislativas, para hacer de esto realmente una prioridad, dada la importancia que tiene el asunto en México en este momento. Entonces hay que empezar celebrando que el presidente haya dado este paso y a continuación decir que las reacciones que ha habido, sobre todo en los medios de comunicación escritos, menos tal vez en la televisión o en el radio, pero bastante en la prensa media, digamos, dejan ver claramente dos actitudes que desde mi punto de vista no le están haciendo justicia a la iniciativa que ha tomado el presidente, ¿verdad? Por un lado tenemos una lectura muy superficial diciendo que la iniciativa que va a tomar el presidente es una iniciativa electorera que está puesta en el marco de su interés para poner una agenda para que el Congreso reaccione a ella antes de que termine su periodo. Y en ese mismo sentido apuntan que pues lo que se estaría también haciendo sería pues imponer una agenda al próximo gobierno. El paquete de reformas que ha anunciado el presidente es amplio, no solo lleva la de pensiones, que es la de que nos vamos a ocupar nosotros hoy, pero es importante que se considere esta primera reacción como una reacción, como decía yo, muy superficial. Y la segunda, que tal vez es la que sí tenemos que tener en perspectiva, es que todos los intereses alrededor del manejo de los fondos de pensiones de los trabajadores han salido con el argumento de que lo que propone el presidente es un asunto presupuestal y que por tanto tiene poca perspectiva de ser aprobado. Casi todas las intervenciones que afortunadamente, por eso decía, hay que celebrar que López Obrador abriera el debate, han regresado muchas de las voces con las cuales hemos discutido en los últimos 25 años, voces de tecnócratas, voces de actuarios y voces de intereses directamente en la administración de los fondos. Todos ellos colocan el problema en el tema presupuestal. Y frente a esto yo quisiera señalar que desde mi punto de vista
Eso es justamente lo que hay que combatir con eventos como estos y la dilatación, como decía yo, del debate a nivel nacional, porque evidentemente el tema no es en lo más mínimo un asunto presupuestal, es una prioridad nacional que finalmente el presidente puso sobre la mesa, aunque debió haberla puesto desde el principio, evidentemente es su administración, y que como prioridad debería tener el mismo nivel de importancia o mayor que tienen los megaproyectos del presidente, el Tren Maya, los Bocas, el Canal Interoceánico, o la manera como él ha trazado la política energética, tanto en materia petrolera como en materia eléctrica, ¿verdad? Es decir, discutir el tema de las pensiones no es un asunto presupuestal, es un asunto de prioridad nacional en el marco de la justicia social. Y eso es justamente lo que todas estas voces que les indico han estado opinando durante estas semanas. Lo que quieren decir en pocas palabras es, como es un asunto presupuestal, pues entonces evidentemente poco va a poder hacerse y por tanto el estado de cosas se mantiene como está ahora. Es decir, con pensiones en el sótano para los que están jubilados y pensionados y para los que vamos a pasar al retiro y sobre todo lo más importante, borrando absolutamente el debate a la próxima generación. En esta lectura presupuestal no se está considerando que la prioridad de este debate es ofrecer una solución estructural a la gente que va a empezar a trabajar en este año 24 o que empezó a trabajar en el año 23 y que le daría la posibilidad de tener un nivel pensionario diferente. Doctor, perdón, me llamó el camarada Arturo, si puede hablar un poco más fuerte, que casi no lo escuchan, aunque he de decirle que aquí se escucha muy bien. Perfectamente. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. A ver si Arturo ya me logra escuchar mejor. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me lo puedes indicar con la cabeza, por favor? ¿Sí está escuchando? Sí. Muy bien. Entonces, con esta entrada, lo que vamos a hacer es actualizarlos a ustedes en el tema en materia de los acontecimientos más recientes. Lo primero que vamos a decir es que en un cuadro muy poco alentador para quienes van a pasar al retiro, casi todas las recientes alusiones del presidente sobre las pensiones han ocurrido en eventos y frente a cuestionados liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. No confundir con la coordinadora, con el Magisterio Democrático, CENTE con C. Y esto es muy importante decirlo porque después, como ustedes recordarán, de que el presidente de la República hizo lo que yo he bautizado de un tibio ajuste al apartado A en diciembre de 2020, que preserva el pago de pensiones por el modelo Afore y solo patea el bote al año 2030, apenas hace muy poco, el 24 de octubre del año pasado, el presidente López Obrador reconoció que yo termino en meses, dijo. Mi mandato termina en meses y creo que va a continuar la transformación. Y esto es lo importante, dijo. Y a lo mejor vamos a dejar a quien venga al relevo esa petición del sindicato de maestros. Se refería al pendiente del apartado B. Todos los trabajadores al servicio del Estado, aproximadamente 2 millones de trabajadores, que no tuvimos la oportunidad de mejorar el cuadro pensionario, como dice él que lo hizo en el caso de los 22.5 millones de trabajadores que están en el apartado A, amparados por el IMSS. Esta declaración es interesante porque lo que él señaló es que lo que él legaría al relevo, es decir, a quien tome las riendas del Poder Ejecutivo después de la elección de este año 24, en junio, era justamente
desde su punto de vista, corregir lo que durante el periodo neoliberal, dijo AMLO, pusieron las pensiones de los trabajadores y maestros en manos de financieros. Dijo AMLO, las privatizaron. Si no se corrige, un maestro va a terminar recibiendo cuando se jubile la mitad, cuando mucho, de lo que ganaba mientras laboraba y a veces menos. ¿Cuánto se preguntó en ese 24 de octubre de 23 AMLO? 30%, dijo ese día. Y, aclaró, buscamos la forma de revertir esa decisión. Y agregó, es también un asunto de responsabilidad, porque yo puedo decir sí, pero solo me quedan estos meses. Hay pues que aportar para revertir esta contrarreforma. Es interesante, les presenté esta cita en extenso, porque, como digo, casi todas las intervenciones del presidente fueron frente a los liderazgos cuestionados de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Alfonso Cepeda, y que desde hace un par de años ha venido insistiendo en que tiene una propuesta para mejorar el nivel pensionario del apartado B y que había venido platicando con la Secretaría de Hacienda, con los funcionarios del ISSSTE, con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Entonces, se estaban refiriendo al apartado B nada más. Aquí es donde viene el cambio. El 7 de enero ya de este año, celebrando a los mártires de Río Blanco, y fíjense ustedes, nuevamente, frente a esta cuestionada cúpula docente, Alfonso Cepeda y sus cuestionados liderazgos, sostuvo ahí AMLO entonces el cambio hacia el tema que estamos examinando hoy. Ahí dijo que él hacía el compromiso que le plantearon el sindicato de maestros y otros trabajadores, de revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de pensiones. Y dijo entonces, vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina, ni siquiera recibe, porque así está esta reforma, dijo AMLO, porque así esta reforma, dijo él, cuando se está laborando, cuando se termina, ni siquiera se recibe un salario igual al que se tenía en activo, sino la mitad, si es que le va bien. Él dijo, las cosas ya no van a continuar así. Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista contraria a los intereses de los trabajadores. Este es el cambio que tenemos ahora. No parece estarse refiriendo al apartado B. Y como hubo sucesivas declaraciones que ahorita también vamos a revisar, queda claro que el presidente está hablando de algo para los dos apartados. Por tanto, esta propuesta para el apartado B que se quería apropiar el sindicato de Cepeda, pues evidentemente queda por lo pronto por examinarse. Ahora, lo que dijo AMLO ese 7 de enero es una declaración en ese momento muy poco clara, porque si él, como ya dije, había operado este tibio ajuste al apartado A en diciembre de 2020, ¿por qué aludir ahora a la contrarreforma de Zedillo? Y yo diría algo más. Estaba contemplando hacer algo similar al apartado B. Estos son los temas que quedaron pendientes y, sobre todo, que en el caso de lo que tenemos que atender en el apartado B, como ustedes recordarán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siempre puso sobre la mesa el tema de las UMAS, el impacto de las UMAS, además de hablar abiertamente del problema para los trabajadores del artículo 10º transitorio de la nueva ley del ISSSTE. El presidente
presidente nunca se ha referido a esto, y entonces lo que nos quedó claro es que esta declaración, pues evidentemente no se refería, como ya dije, al apartado B, sino que está ampliada a los dos niveles, el apartado A y el apartado B. Y esto es precisamente lo que sucedió en las siguientes conferencias de prensa, después de la declaración de Río Blanco. El presidente se ha dedicado sistemáticamente en casi cada conferencia matutina desde entonces a matizar algunos detalles importantes de esto que será su iniciativa. Y eso es lo que ahorita les voy a seguir comentando. Luego de esta declaración de Río Blanco, que generó, como ya señalé al principio de mi intervención, esta reacción en el doble sentido de que la quisieron descalificar por electorera o de otra manera decir que tenía poca viabilidad por motivos presupuestales, él siguió detallando algunos ángulos que es importante que ustedes conozcan. Entonces, por ejemplo, dijo que se va a dar a conocer esta reforma junto con otras el lunes 5 de febrero en un evento que va a ser en la Cámara de Diputados que está en el Palacio Nacional y que ya se empezó a trabajar en ella. Dijo claramente que lo que él pensaba era, esta palabra que le gusta mucho emplear a él, cómo compensar para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Decía él, que no reciba la mitad o el 40%. Luego se refirió a su propia ajuste tibio de diciembre 2020. Dijo, ya logramos una reforma, pero no es completa. Vamos a profundizarla. Nos ayudó en ese momento el sector privado incrementando sus cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Vamos a hacer un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos, que el gobierno ayude. La reforma de hace 30 años, la de Cedillo, fue en 1997, dijo, va a pegar muy fuerte el próximo sexenio. Y luego aludió a la reforma de Calderón, la de 2007. O sea, ya está muy claro entonces, todo lo que se va a presentar como iniciativa, lo precisó el presidente absolutamente claro, dijo, o sea, va a ser para todos, trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE. Y luego dijo claramente, quien administre puede ser la FORE o puede ser directamente el gobierno. Queremos que el jubilado reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, lo que no se logra con las leyes actuales. Como verán ustedes, todo este tiempo que me estoy tomando para que ustedes conozcan con detalle lo que ha dicho, es por la importancia que tiene lo que va a venir. Lo que está poniendo sobre la mesa es, como dice él, compensar tanto el apartado A como el apartado B. Y este es un desafío muy grande, porque como sabemos, en el caso de este ajuste al apartado A de diciembre de 2020, que tuve la oportunidad de examinar con ustedes en mi último viaje a Hermosillo, justamente ahí en el local de Arturo, ese ajuste solo pospone el problema porque AMLO no ha corregido de raíz la participación de las AFORES en el sistema de pensiones. Y para el caso del apartado B, como ustedes saben, tenemos pensioniste, que es una AFORE más. Es decir, el problema que está puesto sobre la mesa, como voy a decir al final de mi intervención, es qué se puede hacer para realmente mejorar el nivel pensionario de la población. Y él dice que él tiene ahorita una alternativa, lo cual celebro y nos va a importar mucho examinarlo con cuidado, porque de eso se trata. Se trata de abrir oportunidades en las siguientes generaciones, se trata de que los que vamos a pasar al retiro tengamos un mejor nivel pensionario y de proteger todavía más a la tercera generación honrosa, la de los jubilados y los pensionados.
Como verán ustedes, toda esta temática es pues de la máxima actualidad y nos importa mucho dejar preciso qué es lo que ha señalado el presidente. Luego, en otra conferencia de prensa, porque la que cité hace un momento fue del 9 de enero, la del 12 de enero, ahí ofreció reformas para reivindicar a los trabajadores luego de reformas contrarias a los derechos laborales. Hizo la siguiente pregunta: ¿los actuarios hicieron mal las corridas o era una política deliberada? Se preguntó, pensando en la reforma Zedillo de 1997. Luego dijo: el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo el 100%. Y fíjense, repitió en esa conferencia de prensa del 12 de enero del 24, tanto para los trabajadores del Seguro Social como el ISSSTE. El gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes para progresivamente que cuando se jubile ese trabajador reciba su sueldo y no la mitad. Hasta aquí, digamos, el recorrido que quería yo hacer con ustedes para ubicar. Hay que tener mucha claridad que lo que el presidente va a poner sobre la mesa es una propuesta para los dos sectores, para los dos apartados, el A y el B, y que por lo que está diciendo viene una mejora para ambos. Bueno, entonces, a partir de este momento lo que vamos a hacer son un grupo de consideraciones para pensar el problema que está planteando el presidente. Lo primero que vamos a decir es que casi en ninguna parte del mundo existe la situación de que se le pueda reponer a un trabajador jubilado lo que era su último salario. Eso que llamamos la tasa de reemplazo o la primera pensión contra el último salario, si llega al 80%, es muy bueno. Entonces, aquí queda una primera duda que evidentemente todos los opinadores que les señalé al principio de esta charla, que están amparados en el principio de que no se puede hacer mucho por motivos presupuestales, lo han retomado como diciendo es inviable lo que está diciendo el presidente, porque no hay nunca tasas de reemplazo del 100%. Bueno, esto es interesante. Hasta el momento lo ha sostenido, pero lo cierto es que no tenemos eficazmente ningún caso que pudiera probar que lo que el presidente está proponiendo pues vaya a ser materializado en la iniciativa del 5 de febrero. Primer punto. Segundo, el presidente dijo claramente que se trata ahora de que el gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado. Eso tampoco es preciso. Tanto en el ajuste que él hizo al apartado A, se aporta mucho más y se aporta mal. Ese dinero podría ser utilizado para pagar de otra manera las pensiones en beneficio de los pensionados que van a pasar al retiro, evidentemente. Y no es cierto tampoco que no se esté aportando en el apartado B. En los dos casos el gobierno pone y pone mal. Como ustedes saben, en el caso del apartado A, estamos hablando de un régimen tripartita: trabajadores, empleadores y gobierno. Aportarán los tres. En el caso del apartado B, que es un régimen bipartita, aporta el Estado y aporta también el trabajador. Es decir, nosotros que estamos ocupados por las universidades, ellos son nuestros patrones, como el magisterio y muchos otros tienen sus respectivos patrones ante los cuales ellos aportan, y también el patrón. Es decir, aquí hay una segunda cuestión que el presidente mencionó que no es precisa, igual que el 100% o el hecho de que en su iniciativa se vaya a reponer el nivel del salario último y no, como decíamos antes, un 70 u 80%. Y finalmente, en esta misma temática, hay que considerar que
El problema de fondo es cómo se están pagando las pensiones en México. Como ustedes saben, el presidente López Obrador, en tanto que candidato, en sus varios recorridos, nunca jamás se ocupó explícitamente del problema de las pensiones. Empezó a actuar con el ajuste tibio al apartado B de 2020, del año 2020. Y este ajuste, como he tenido oportunidad de comentarles muchas veces, es un ajuste que no resuelve el problema por pensión. El trabajador se autopensiona con su propio ahorro. Y esto no fue tocado en el ajuste tibio al apartado A de diciembre 2020. Pero no solo. Lo que se hizo ahí en ese año, diciembre de 2020, trae perversidades tecnocráticas que diseñaron desde la Secretaría de Hacienda del propio López Obrador en plena cuarta transformación. Se preservó ahí un espíritu neoliberal en el pago de las pensiones. Y entonces el Estado pone más, por ejemplo, en el caso de las pensiones de los trabajadores de 0 a 4 UMAS, ¿verdad? Pero evidentemente que con un nivel pensionario muy bajo, que se compensa a partir de la pensión mínima garantizada. Y algo similar ocurre con las pensiones de las 5 UMAS hasta las 25 UMAS. Es decir, lo que hicieron en diciembre 2020 fue armar una estructura que introduce cambios en el financiamiento de las pensiones que llevan más dinero, tanto de los patrones como del gobierno, pero que no resuelven de fondo el problema del nivel de la pensión, que sigue siendo muy bajo. Entonces, este es el problema que, como decía, el presidente pudo haber tocado, tanto cuando fue candidato como después, ya como presidente de la República, y este problema sigue abierto. Ahora que él propone esta iniciativa y regresa el debate, es muy oportuno poner sobre la mesa que tal vez se podrían explorar vías para pagar pensiones en México más allá de este sistema de capitalización individual. Y aquí es donde los opinadores que mencioné yo al principio de esta charla, de este evento, inmediatamente vuelven a regresar con esta típica mentira de decir que toda propuesta innovadora en materia de pensiones significa regresar al pasado, lo cual es completamente inexacto. Todas las intervenciones de esos opinadores, como les decía, descalificando anticipadamente la iniciativa del presidente, son para que el estado de cosas se quede hoy como ha estado en los últimos años y que mantiene las pensiones en un nivel sumamente bajo. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que el presidente está brindando para que este debate se abra, por eso decía yo, más allá de las cámaras legislativas, en eventos como el de ustedes, sindicatos, trabajadores, asociaciones, los propios empresarios, universidades, medios de comunicación, para que el debate tocara fondo en el sentido de que si solo se hace un parche más, el asunto no va a acabar de mejorar el nivel pensionario real. Les voy a dar algunas evidencias numéricas para que lo puedan ustedes ver. A partir de este ajuste que hizo López Obrador en diciembre del 2020 al apartado B, se afirma que al día de hoy han pasado a retiro aproximadamente 18,000 personas que no hubieran pasado al retiro si no se hubieran hecho estos ajustes. Les hubieran dado negativa de pensión. Correcto, pasaron 18,000 personas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿con qué nivel pensionario? El promedio son 5,000 pesos. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué se podía haber hecho por esta gente? Claro, no recibieron negativa de pensión, sino que van a recibir la pensión mínima garantizada y un nivel pensionario, como les digo a ustedes, sumamente bajo. Ese es el problema de fondo. Lo que se necesita mejorar es eso, que el nivel pensionario
que la aguja de la pensión suba, y este no es un asunto presupuestario, como les decía a ustedes, depende de los criterios con los cuales la iniciativa del presidente desarrolla ahora la prioridad que como justicia social tiene este tema, sobre todo para la generación de los jóvenes que han empezado a trabajar, por ejemplo, en el año 23 o que van a empezar en el año 24. Ahora, asociado con esto, tenemos el siguiente problema. El presidente introdujo el plan, la mal llamada pensión para los adultos mayores, que como he dicho 1000 veces, es muy bienvenido como apoyo, como ayuda, pero no tiene el estatuto de una pensión. Se le comunicó oportunamente al presidente que se le podía llamar de otra manera para no confundirlo con quien trabajó 30 años y tiene derecho a la pensión. Él lo que dijo entonces es que quería hacer un cambio constitucional que se hizo para que no se pudiera echar para atrás tal nuevo apoyo o ayuda. Hoy día ese apoyo o ayuda ya logró llegar trimestralmente a los 6,000 pesos. Hagan ustedes sencillamente esta cuenta. Una pareja que evidentemente la reciba ahora tiene como pareja 6,000 pesos mensuales, 3,000 más 3,000, y al nivel bimestral son 12,000. Aquí es donde está el asunto. Si la pensión que está pagando el sistema Afore ahorita, de estos 17,000 que les cuento, pasaron gracias al tibio ajuste de 2020 al nivel pensionario y no recibieron negativa de pensión, son 5,000 pesos más estos 6,000 pesos mensuales, son 11. Es una cantidad representativa. Entonces, la Amafore y todos los defensores del sistema Afore lo que dicen, ahí está subiendo la tasa de reemplazo. Bueno, esto es una manera muy alegre de no enfrentar el problema de fondo, que es que la pensión que está pagando la Afore es bajísima, 5,000 pesos, después de 30 años de servicio, y que la ayuda que está dando AMLO son 3,000 pesos mensuales. En el caso de una pareja por dos, son 6,000. Como verán ustedes, el detalle está en la mejora efectiva del nivel pensionario. En el caso del apartado B, me referiré también momentáneamente a este asunto. Estos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Alfonso Cepeda dicen que tienen una propuesta, jamás la han abierto. ¿Por qué será? ¿Por qué no la han abierto al debate nacional? Pero dicen que tienen una propuesta. En cuanto el presidente dijo ahí ahora en la fecha que les decía del 7 de enero en Río Blanco, que venía una nueva propuesta, ellos celebraron diciendo que habían trabajado ya con la Secretaría de Hacienda y con el presidente propuestas. Bueno, esto que está aquí nos lleva a preguntar, ¿y qué le ofrecen a los trabajadores del artículo 10º transitorio de la nueva ley del ISSSTE, que estamos todos topados con pensiones de 10 UMAS, que vienen a ser en este momento aproximadamente 30,000 pesos mensuales como nivel pensionario después de 30 años o más de servicio? ¿Y qué les ofrecen a los trabajadores de pensioniste, donde quedaron todos los trabajadores que después de la reforma de Calderón y el Bester Gordillo y Beltrones en 2007 entran ahora a trabajar al sector público? Cualquier trabajador que entra al apartado B entra directamente a pensioniste, entra a una Afore como Sura, como Banorte, como Siglo XXI. Entran a una Afore y tienen el mismo problema que estaba yo planteando en el caso del apartado A, pensiones de 5,000, de 6,000 pesos, ¿sí? Y ahora pues evidentemente también reciben el apoyo muy justificado de AMLO, que les da un extra que cada vez pesa más. Son, como ya dije, son 6,000 pesos bimestrales, que para una pareja son 12. A nivel de un hogar eso ya cuenta. Como ven ustedes, el asunto es complejo y tiene una infinidad de ángulos técnicos que deben ser atendidos sin venderlos sofisticadamente por los expertos, sino más bien simplificándolos sin que por ello resulten incompletos, para que la mayoría pueda entender y apreciar qué es lo que ponemos sobre la mesa. Entonces, con este pequeño requerido,
me voy a acercar finalmente a la idea más importante de este pequeño evento. Esta idea es la siguiente. Celebramos que el presidente López Obrador abra este debate. Es importantísimo rescatar el debate de la descalificación que se ha hecho de que se trata de un asunto electorero o, por el otro lado, de que se trata de un asunto que no tiene viabilidad porque no hay presupuesto, como han señalado, ya dije, muchos opinadores. No, está muy bien que se haga este debate y este debate nos debe llevar a mejorar el nivel real de la pensión que los mexicanos van a recibir al pasar al retiro y que les va a abrir oportunidades a las nuevas generaciones. En este sentido, lo que quiero plantearles con mucho cuidado es que para que esto pase, lo que se requiere es mejorar el salario base de cotización. El salario base de cotización es el que determina realmente el nivel de la pensión. ¿Cómo vendrá esta iniciativa para mejorar realmente el salario base de cotización? Este es el punto crucial que tenemos que poner sobre la mesa para tratar, evidentemente, de abrir este debate, como les he dicho, que es tan importante y tan prometedor. Ahora bien, para mejorar el salario base de cotización, no necesitamos descalificaciones de la iniciativa del presidente como electorera. No necesitamos descalificaciones presupuestales. Es decir, no se puede hacer nada porque no hay recursos. No, claro que se puede hacer y se puede hacer ahorita porque es una prioridad de justicia social. ¿Tendrá costo fiscal para el gobierno? Claro que sí. Para eso están los recursos. Pero de lo que se trata es de lo siguiente, básicamente. Evitar que la tercera edad se siga muriendo en la pobreza. Esa es la tarea de esta iniciativa del presidente de la República. Y sobre todo, quitarle al debate el sesgo de que se trata de la tercera edad y los jubilados y los pensionados, e insistir que lo que está puesto sobre la mesa son las nuevas generaciones que tienen derecho a un nivel pensionario como el que estaba establecido antes de las leyes neoliberales impuestas por la tecnocracia entre 1982 y 2018, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, como en muchos sistemas estatales y en muchas universidades públicas. Es decir, en el fondo, el problema es establecer estas prioridades para que el salario base de cotización realmente se eleve y se reciba efectivamente una pensión mejor. Y aquí es donde viene la gran duda. El presidente ha insistido en muchas de estas conferencias después de que hizo el anuncio de Río Blanco el 7 de enero, de que el tema no es el de las Afores. O sea, va a preservar el modelo Afore, parece, en su iniciativa del 5 de febrero. El tema entonces es, si preserva este modelo y mete más dinero público, la duda lógica que queda es, el sistema de pensiones de México, el SAR, está hipersubsidiado ya. Este dinero extra que van a meter no lo va a seguir subsidiando dado que no toca el modelo Afore y dado que no hace un remodelaje de todo el sistema de pensiones, que es lo que es urgente. Es una sana duda, que es la que vamos a dejar aquí como una tarea abierta para una próxima reunión en donde examinaremos lo que se presente como iniciativa el 5 de enero. El problema es tal y como está ahorita estructurado el sistema de ahorro para el retiro, está dejando esas ganancias enormes a los bancos. Es muy importante que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno remodelara el sistema en su conjunto. Y esto quiere decir que los recursos que los trabajadores han ahorrado en las Afores y que son de su garantía total, serían empleados de una manera diferente, remodelados, para fortalecer el salario base de cotización. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, es que no vamos a tocar ahorita a quién administra los fondos, uno se queda pensando, bueno, señor presidente, a lo mejor habría llegado el momento de discutir esto, respetando
evidentemente, la propiedad de los recursos de los trabajadores, pero usándolo de una manera que fuera en beneficio de ellos y no en beneficio de los bancos. Y en ese sentido ha sido triste la manera en que los 3 secretarios de Hacienda que lo han acompañado han tratado el tema de las pensiones. Primero Ursúa, luego Herrera y ahora Rogelio Ramírez de la O, más la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, realmente no han aportado un gramo de inteligencia institucional como para tratar de remodelar ese sistema. Creo yo que estamos pues ante un momento sumamente interesante y va a ser muy rico el debate por el lado productivo, no por el lado de los que lo están descalificando por el electorero o de los que dicen que no hay presupuesto, sino pensando qué se puede hacer para realmente cumplirle a quien trabajó 30 años bien y abrirle oportunidades sobre todo a los jóvenes, especialmente las mujeres, que es el sector mucho más afectado con el diseño actual que sí habría que cambiar, que México podría ensayar una forma diferente de pagar pensiones que no fuera por el sistema Afore, que no fuera por la autopensión y que le daría posibilidad a la gente de tener un envejecimiento y un jubileo, una jubilación diferente después de 30 años de servicio. Como verán ustedes, el tema es apasionante, ha sido muy interesante hacer este recorrido con ustedes y voy a terminar señalando otra pequeña advertencia. También hay por ahí, así como los que descalifican la iniciativa del presidente electorera o de que no hay presupuesto para resolver nada y que todo se tiene que quedar igual, hay por ahí quien dice que antes de tocar las pensiones hay que hacer una reforma fiscal. Por favor, seamos serios. Evidentemente que el tema de una reforma fiscal es un tema que deberá estar en la agenda del debate de la elección para este año 2024. Pero lo que se requiere es actuar ahorita. Si subordinamos, como lo hicieron los tecnócratas siempre, resolver el problema de pensiones a que haya presupuesto, pues se van a seguir muriendo todos nuestros adultos mayores con pensiones de 5,000 pesos después de 30 años de servicio, más el apoyo que les está dando ahora la mal llamada pensión para los adultos mayores, que insisto, es bienvenida, pero es un apoyo, es una ayuda. De lo que se trata es de evitar más muertos pobres y sobre todo abrir a la siguiente generación oportunidades de recuperar lo que era una expectativa pensionaria real. Y en ese sentido el debate yo creo que va a ser muy prometedor porque evidentemente quienes tenemos propuestas viables, no regresa ninguna propuesta al pasado, nada regresa a lo que ellos mal llaman el sistema de reparto, sino que más bien hay que innovar, hay que remodelar, hay que poner sobre la mesa el futuro de los jóvenes inmediato y el futuro inmediato de los que ya pasaron a retiro o de los que vamos a pasar a retiro. Como verán ustedes, temas de suma relevancia. Con este pequeño recorrido termina lo que yo les preparé para el día de hoy y nos quedan todavía unos buenos 15 minutitos para poder escuchar las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención.